La Organización Indígena de la Guajira Yanama, a través de la Consejería de Comunicación Propia APIRRA, presenta Huacujain Humuy. Se lo contamos. Un programa radial dirigido a docentes y zonas rurales para reforzar y potencializar los conceptos sobre educación propia e intercultural del pueblo guayú. Maya hia wasakan hia push wana wayua pa kana wana ikimoria huru panat awara ka het kaput tu yo tu leker tu progresa henali tu marihuna ani way hokai yo tiran huru het ayatawa yanama ka te anati ka kuai pa yatain wayu yanama tanuria Wilmer Iguarán wayu guliana an tama Marbel Vanegas wayu husayu pura yo wana yo tirawa yo tinhan way chik te kiraha kar yo tin way chik te kuai paka ekiraha wayu hurutu kuai paka mai wayu shimui no gente kaponaska to marihuna hamos aimuin yo to ko kai Marbel Hamaya hia no ya chihehi tasaka inapushwana apakana waniko ya slup na te ahora que kaputchi emisora Progresa Radio 104.3 FM. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de Progresa Radio y pues obviamente a través de las redes sociales de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Profe, este es nuestro primer programa dando apertura y haciendo un homenaje también hacia lo que es el CEIP, hacia lo que es la educación propia desde el pueblo guayú y hacia lo que viene construyendo Yanama desde hace más de 40 años, fortaleciendo lo que es la educación propia, fortaleciendo en los diferentes territorios y comunidades guayú el cómo nos formamos, el pensarnos nosotros y también el formular nosotros nuestra propia formación. Entonces, profe, en este nuestro primer programa, la idea es desarrollar un poco, que usted desde su experiencia nos cuente un poco qué es la educación propia y cómo se ha venido desarrollando en el departamento de La Guajira. Sí, Marvel, tienes razón. El tema de la educación propia es un tema que nos atañe a todos los guayú por igual. Estemos o no estemos en el mundo de la pedagogía, seamos maestros, seamos padres de familia, autoridades tradicionales, líderes, o seamos estudiantes, el tema de la educación propia es muy importante que nosotros lo sepamos manejar. Creo que es importante que estemos atentos a lo que esto significa, a lo que significa hablar de educación propia en un momento en el que es muy importante, en un momento en el que este tema está cobrando mucha relevancia, no solamente desde el ámbito educativo, también tiene una gran repercusión en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito organizativo. El tema de la educación propia hace mucho peso. Entonces, es importante que conversemos al respecto y orientemos, o más bien lleguemos a unificar criterios en torno a este tema. Bueno, por mucho tiempo hemos querido abordar el tema de la educación propia desde el concepto occidental, desde el concepto no guayú. Y resulta que yo no puedo hablar de educación propia sin hacerlo desde la óptica del guayú. Debe ser desde el pensamiento propio, debe ser desde el pensamiento ancestral, desde la manera como nos enseñaron nuestros ancestros, como ellos aprendieron. Esa es la forma más propicia para hablar de educación propia. En este sentido, debemos hablar de que el guayú no enseñó utilizando tableros, no enseñó utilizando todas las herramientas de las que hoy disponemos que no nos sobran, que no nos hacen daño, por el contrario, nos ayudan a fortalecer nuestro proceso, pero el principal instrumento de la educación propia es la palabra. De hecho, el avance que pues tenemos a nivel nacional ha sido que
la educación propia no solamente parte desde la enseñar, sino también desde el territorio, desde la espiritualidad y también como esas manifestaciones culturales y sociales que han sido como parte de las herramientas pedagógicas que hay Claro, en cada comunidad. claro, porque es que cuando nosotros hablamos de educación propia, hablamos de un proceso que es natural, de un proceso que no tiene ningún tipo de ensayo, que no tiene ningún tipo de prediseño, sino que es algo que se va dando en la vida, por la vida y para la vida. Esa es la educación, esa es la esencia de la educación propia. Por eso cuando el tema de educación propia lo abordamos, no podemos hacerlo aislado del pensamiento colectivo, no podemos hacerlo aislado de lo que es el Eiruku, de la organización familiar, de la organización social, no lo podemos hacer aislado. Por eso al principio decía, este tema toca incluso el aspecto político, el aspecto organizativo, porque, por poner un ejemplo, el Putchipu no se lleva a su sucesor a un espacio aparte a decirle, bueno, lo que te toca hacer como Putchipu es esto, no. Él no da instrucciones. Él lo que hace es que se lleva a ese niño en el que él ha visto las potencialidades, se lo lleva al espacio donde él está haciendo un arreglo. Entonces el niño empieza a aprender desde la observación. Y en momentos familiares, en momentos muy aparte del resto de la sociedad, se da un momento de conversación que entonces empieza el escenario de aprendizaje, que es el diálogo. Esa es otra herramienta y ahí entra a jugar un papel muy importante la palabra. Pero el niño primero ve, el niño escucha. Y cuando el niño ya tiene una serie de aprendizajes, entonces el niño empieza a ir aplicando esos aprendizajes. Y podríamos aquí nosotros decir, bueno, entonces el Putchipu lleva al niño, lo pone a escuchar, luego le da una explicación personal y luego lo pone a ensayar haciendo los arreglos. No, resulta que para la sociedad wayú, un arreglo o una conversación por un conflicto clanil es muy serio. Pero el niño va aplicando estos aprendizajes, los va aplicando en sus juegos. Él va llevando estos aprendizajes a sus juegos y en la medida que se va desarrollando, va empezando a tener cierta participación en los procesos de diálogo entre los clanes, entre las familias. Esto hace que el aprendizaje sea vivencial. Entonces, cuando hablamos de educación propia, hablamos de una educación que es vivencial. Es muy poco teórica, pero es más de la experiencia, es más del diálogo personal que se lleva a la vida real. Papajahuasquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Una consulta para reflexionar de hecho con la audiencia, y es ¿en qué momento la población guajira y población wayú debe de saber o debe de conocer o distinguir los espacios en donde se dan lo que es la educación propia y por qué es importante que nosotros fomentemos y sepamos, digamos, implementar o llevar a cabo la educación propia? Porque pues quizás muchos lo hacen de alguna manera muy natural, que pues, digamos, no tiene una limitación o digamos una distinción especial, solo que se desarrolla naturalmente. Bueno, aquí ha sucedido algo que lamentablemente ha venido a generarnos una serie de conflictos más conceptuales que prácticos, y tiene que ver, por ejemplo, con el caso de que se ha fraccionado ese proceso de educación. Entonces se habla de una educación propia que se desarrolla en la casa y una educación propia que se desarrolla en la escuela, en las aulas. Por eso cuando hablamos de educación propia desde la NACUA, y para nosotros hablamos de aula comunidad. No hablamos de aula porque el aula para el wayú
todo el universo es su aula de aprendizaje. Entonces, mirando con respecto a esta pregunta que me hace, es importante que quien está dirigiendo el proceso de aprendizaje dentro de la institución sepa en qué momento enlazar ese proceso con el que se viene desarrollando en casa. Y ese proceso con el que se viene desarrollando en casa se va a dar de una forma muy natural cuando en la escuela también hablamos Wayuunayki. Se va a dar de una manera muy natural cuando en la escuela respetamos esos momentos en los que la familia es la que se encarga de educar. Por ejemplo, cuando la niña se desarrolla, que tiene su primer periodo menstrual, no debiera interrumpirse el proceso, sino que la escuela debe asumir como un momento especial de aprendizaje de la niña tal como lo asume la sociedad wayú. La niña, mientras es himor, está rodeada de toda su familia, pero cuando la niña se desarrolla, la niña es aislada para recibir un proceso de enseñanza especializado con sus mayores, con la mamá, con la tía, con la abuela. Entonces no se interrumpe. En realidad no es que el proceso se interrumpa, es que la niña es apartada para un proceso muy puntual, muy específico. La escuela tradicional debiera asumir este proceso también como algo muy natural. Entonces, si nosotros queremos hacer educación propia, necesitamos no traer la escuela a la cultura, sino llevar la cultura a la escuela. Que sea muy natural, que ese cambio de escenario de aprendizaje, casa, escuela, sea prácticamente imperceptible. Pero a veces la escuela tiene unas reglas que no tienen nada que ver con las reglas que hay en casa, con las normas que hay en casa, entonces hay unos choques conceptuales. Estás conectado con Wayuunayki Humuy, se lo contamos. Una nota sobre educación propia antes de explicar en qué consiste o qué es el Anacuaypa, es que desde la experiencia Yanama no podemos desconocer parte de la historia, y es que dentro del territorio wayú está ligado Yanama, está ligado Yanama en diferentes aspectos, y una de las experiencias de formación está en Camuschiwo, en Media Luna, y Samut Piou, en Camino Verde. Entre los años 1982 y 1985, los primeros intentos de utilizar el Wayuunayki se realizaron en estas instituciones. Entonces, como medio de aprendizaje y utilización de los recursos propios como la Wayuunquerra y la construcción de rancherías infantiles. Eso fue hace años que empezó Yanama, digamos, con esto hacia las instituciones educativas. De hecho, empiezan a desarrollarse un poquito más después en parte o en el sur de La Guajira, pero más adelante hablaremos de eso. Hoy entonces sí, nuestro tema es lo que es la educación propia. ¿En qué momento el Anacuaypa entra a ser protagonista en las comunidades wayú? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia. Y ese poquito de historia tiene que ver con el hecho de que Yanama, con el mismo nombre de Organización Indígena de La Guajira, Yanama. El término Yanama traduce trabajo comunitario, trabajo social, trabajo solidario. Que es, entre otras cosas, uno de los valores sociales del wayú que se desarrollan dentro de la educación propia, y es el Akari Hirawa, el Pañ Hirawa, la ayuda mutua, la solidaridad. Cuando nosotros hablamos de Yanama, estamos hablando de un trabajo en el que no va a ganar uno solo, sino que es un trabajo del que se van a favorecer todos. Por ejemplo, se nos dañó el molino de la comunidad, y necesitamos arreglar el molino. Entonces hacemos una Yanama, y de pronto yo no sé no tengo los conocimientos técnicos para arreglar el molino, pero sí sé
si tengo un animal que puedo aportar para los que están haciendo el trabajo. De pronto usted no sabe, no tiene la fuerza para subir los hierros, pero sabe cocinar. Entonces aporta su trabajo para hacer ese alimento. Entonces, todo esto implica un trabajo en el que todos aportamos y todos nos beneficiamos. Entonces, desde el momento en el que Yanama empieza a hablar de educación propia, empiezan a despertar ciertos intereses culturales en pro de la recuperación de la cultura guayú, que ya venía siendo de pronto... fortalecimiento. Sí, ya la cultura guayú venía siendo como que golpeada por unas prácticas que iban en contra de ella. Por ejemplo, obligar a los niños a no hablar guayúnaiqui, que era una de las prácticas muy comunes. Cuando Yanama empieza a hacer su ejercicio, a ejercer educación y a hablar de educación propia, entonces empiezan algunas entidades educativas también a asumir esa labor, siguiendo los pasos de Yanama. Ahora, en el año 2005, surge en Maicao la iniciativa de constituir un comité de apoyo a la etnoeducación, porque resulta que a ese momento los etnoeducadores no teníamos nombramiento como etnoeducadores, no teníamos vinculación laboral como etnoeducadores. De hecho, cuando aspirábamos a los concursos docentes, la denominación etnoeducador no existía. Entonces, por allá a mediados de 2005, empieza ese proceso con el apoyo del Ministerio de Educación, que ellos venían trabajando en algo que era la constitución de currículos pertinentes, y a partir de los currículos pertinentes empieza a surgir la idea del Comité de Apoyo a la Etnoeducación. A raíz de eso se empiezan a establecer comités en los 10 municipios de La Guajira que tienen mayor población guayú. Luego de eso se constituye el comité la Mesa Técnica Departamental de Educación Propia o de Etnoeducación, y empieza a trabajarse la construcción de la ANAC Guaypa. ¿Qué buscamos desde la ANAC Guaypa? ¿Cuál es la esencia de la ANAC Guaypa? La esencia de la ANAC Guaypa es volver al guayú a esa educación propia, que es muy diferente a lo que mucha gente empezó a decir, que no, el ANAC Guaypa lo que quiere es que el indio siga siendo indio. Es que nosotros nunca vamos a dejar de ser guayú. Nuestra esencia, por lo menos yo como guayú, no tengo la pretensión de dejar de ser guayú nunca. De hecho, tengo la pretensión de ser guayú hasta después de muerto. Entre las muchas voces que se levantaron en contra de la ANAC Guaypa estuvo esa. No, es que ellos quieren encerrar a los guayú en una burbuja y que nunca aprendan otras cosas, lo cual es completamente falso. El ANAC Guaypa en ningún momento niega la interculturalidad. El ANAC Guaypa no niega de ninguna manera el acceso a herramientas TIC, no. El ANAC Guaypa se constituye en un documento avalado por el Ministerio de Educación, en un documento que nos va a orientar en el proceso de educación propia. Papajahuasquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de La Guajira, Yanama. Nuestra palabra del día es enseñar. Enseñar. Enseñar en guayúnaiqui lo podemos traducir o lo debemos traducir como esquirraja. Pero encontramos que en esquirraja hay dos raíces muy importantes. El esquí, que es cabeza, que también está el esquirra, el esquirragua. Es decir, que es un proceso en el que se comparte, porque para el guayú el término esquirragua es compartir. Entonces se comparten lo que hay en la cabeza, se comparte el aprendizaje, el conocimiento que tenemos. Eso básicamente, para hablar de esquirraja, no es simplemente enseñar, sino que es transmitir, que es compartir. En el compartir quiere decir que yo doy, pero también recibo conocimiento. Entonces no es un proceso de una sola vía, es de doble vía. Yo cuando digo
Esquirrahui es el que enseña, pero traduce literalmente como el que reparte conocimiento, el que imparte conocimiento, el que riega, algo así como Apunahui, que es el que va lanzando semillas. Ese hace la misma traducción, perdón. Entonces tenemos que Esquirraha viene de compartir, compartir conocimiento. Esquirrahui, el maestro, el docente, el que enseña, que es el que reparte, el que lanza conocimiento. Esquirrahul es en el caso de la mujer. Y viene el caso de los niños, que son Esquirrahashi. Esquirrahashi, que son los que reciben el conocimiento. Pero resulta que ellos en algún momento también enseñan. Cuando explican cómo, por ejemplo, yo no sé manejar la onda, Hunaya, no sé manejar la Hunaya, y le digo al niño, Pikirhataya Sunay o Hunaya Hawa. El niño me va a explicar. No quiere decir esto que el maestro se las sepa todas, o que el niño se las sepa todas. Es que en el proceso de enseñanza wayú, todos enseñan y todos aprenden. Entonces podemos decir Esquirrahustaya como hombre. Si fuera mujer diría Esquirrahustaya. Esquirrahushiwaya cuando estamos en plural, y en este caso que estamos compartiendo el conocimiento sobre educación propia, Esquirrahushiwaya, estamos compartiendo, estamos enseñando sobre educación propia. Listo. Entonces, ya saben, audiencia, Esquirraha, todo lo que rodea esta palabra, ¿no? De que no es solo, Esquirraha no es solo enseñar, sino también es transmitir conocimiento. Transmitir, compartir. Y también como lo que hay dentro de esta palabra. Exacto. Estás conectado con Wakuhain Humuin, se lo contamos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las transmisiones, esa transmisión de conocimientos. Bueno, el Arijuna le llama fábulas. En Guayunequi le llamamos Akuhara, que reúne todo lo que es fábula, cuentos, mitos, leyendas, todo. Para el guayú es una sola palabra, Akuhara. Hoy vamos a hablar de una fábula, Chicuaguarir, nama Atpana. Chicuaguarir, stumana araña Atpana. Atpana numaiwa wayu wuriana e rei mai wayu. Si asa so wane kai nentaka. Nsuta kwane haya. Tes chonko hamuche. Nushuli he ke niri moktahe na happy roktahe le tahe. Nentaka piaro mai wari re ka wari ma choni punin shi choni. Nai hara nerahin puricha par putianu kaya talu pia. Que nantaka hari es que pia que ima mai yosu makano se chagma yosu ya kan kachong sa yosu mau dia kachong sa pirata ini mai masana mai arwane kaitai maka anas chacharu wana mati rote ni ti irene to ichkai maka atta he shoni ne ya kono mai para yasa natiriha ke polis caha ka rumia humui caha te ke kapto iske no tok hari eta choni makan mai wat siaka putas ne ke ma choni nai hara nimi ha kana mana te pich kana nai hara wane warichon netaka karutta kan sa tamusinto atpananto cuma gue yang itu warna naik takkan ini mak ok tadi macam parit cuma ada ni ada yang cuma main ni kan saat takkan ni ok takkan ni kasih kuat pen kata tu mak so tu kau naik tengerar ni par pelip kan sah kat pelip can nerah ke par no hoto kikiru terpa par pelip naik yang nukum kan nahap ke hop cai nahap dia gue hoji ama hoji pelip ya na tepi na warichen kan no utunya pa no shoho kona yari kuma kana isusina no waya ni chihi no waya kana yari piam shaputa shwaneshi nrakahak mani hipa hanyong sunto maturu hoshis
Gente cara ka moto kaika. Watawos kaika maragra ka warir warai ni haka yusuminto. Are esa ya. Hamos que ne pian ka. No hot sein tanta na mo uir ne pian maka. No ne piren. Ka tragra ren pian. Hama ka bima cene teh mak. Anas koi kala mat ka wane turu hasna ni punar chikura ure ka maka. Nasa ka yumi. Ya sa tragra ka hot tu ya. Hilang ka pa ya tahari ka. Ikakar mas hari. Hama ta choni mak. Nasa pa sahari tay na ya na chuhayo. Sa ka chiek wane she chone. Ama na wane na tungushi. Nuntit ka niya. Chuha siya niya. Ikahayo ni. Nitsahe sa pagre he. Nitsuka ko nire. Walit yung ipuneta haji. Nire yung chikwaya. Punay tunay yung tiyay. Sa hesh pati guna hinamaka. Amser. Nuna ka. No toko wani ipa. Nuwat niya. Kakaruchong ko. Kakaruchong ko. Muspianto mahi. Ay, wataka ho warit ka hirang eshi wane chong si neneng wataka nkero ko hulu wani ipa ketro ripaka henta ka hiya ka hocho konchir no shen ayo ai yesa ya hi hocho tipa kanchir henta ka waramu no matahu antes matahu na kanay kawaray wati matahu wana matia kasa ka pain rak tumusha ta gutay ta chong chagi kutun hipika tirare por ho buin hiriha o yutune chiro mak o hoi ter tung buin haisaka heta ka warit ka wata sa warit ka pain ma chong dan ya mak buin matahu watasi say ya ko uno na nya sa buin haisaka por ho shko puta ka ya matahuk era haino nai hara no niu la chong ma chong ai ka sa wai pi ka chong no menta ha ai hara ho matau kir ka chong per le che chong po ma ka er shane ho no parai ho antam sia amsa ho warit ke ma wanka ordo shons anta nair matau kuchina ko mo hari ho hamus pian hono utai warai dong wayu at patta hak ai pikatera chutni po ka to win haise yo toko win iski kiyo nai kai katia putas matau ka mori iki si hia no sen pansai so nai harata isa siapa na chiki onus yan chikuat panatia mana warir. Esta es la historia de la zorra víctima del conejo. Chikwa warirru narain para satpana. Ana ya watsahumui pushwale so habahi wanik yapna ya putchumana wane akuhara wane yala shahumana hapin es pura huluate rinwamun slupna socorreo se organización Yanama o slupna comunicaciones yanama@gmail.com. Papajahuasquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. En ese orden de ideas de llegar a la construcción de la educación, hablar de educación propia desde la NACUAIPA, fue que el comité, la mesa técnica empezó a visitar cada uno de los municipios del departamento. La intención de visitar y hacer trabajo en cada uno de los municipios con mayoría en población guayú era recopilar toda la esencia de la educación propia dentro de cada territorio, porque valga decirlo que el pueblo guayú, pese a ser un solo pueblo, tiene particularidades muy marcadas dependiendo del territorio en el que estamos. Hemos entendido en este recorrido que el guayú
de Winpumuy y el guayú de Wopumuy no tienen únicamente alguna variación en el dialecto, sino que también hay unas prácticas diferentes. Por ejemplo, en algunos territorios el que saluda es el anfitrión y en otros el que saluda es el que viene llegando. Entonces, ese tipo de cosas empezamos a recopilarlas porque si hablamos de educación propia, necesitamos hablar de una educación que responda a las características de cada territorio. No podemos estandarizar la educación propia. Si hablamos de una educación propia, no podemos decir esto es obligatorio para todas las comunidades guayú. Resulta que en mi comunidad van a decir no, pero si nosotros no lo hacemos así. Entonces, todo este recorrido de la Nada Cuaypa tiene un solo propósito, y es tomar esa educación que se occidentalizó y descolonizarla. Empezar a sacar de la educación que se imparte en los territorios indígenas, empezar a sacar esas prácticas que de cierta forma fueron alterando el curso normal de la cultura guayú. Tenemos, por ejemplo, que en las comunidades el uniforme generalmente era una camisa, el pantalón, en el caso de los varones, con zapaticos negros. Y en el caso de las niñas era una faldita o un vestidito con jumper. Y a raíz de la Nada Cuaypa empezamos a hablar de retomar esas prácticas propias. Entonces la niña va a ir a la escuela en manta. La maestra no va a ir a la escuela en pantalón. Puede que sea alíjuna, puede que no sea su costumbre utilizar manta, pero si queremos hablar de educación propia, tenemos que empezar a hacer cambios visibles. Entonces la maestra también debe ir en manta. No, de pronto aquí podría alguien preguntar, ajá, ¿y por qué el hombre no va en sirra? Resulta que por las normas que nos rigen a nivel nacional, no es prudente que el hombre pueda ir en sirra a la escuela, a menos que utilice toda la indumentaria del pueblo guayú, la Shein Parajana, que su cuerpo esté bien cubierto, porque debemos tener en cuenta que la sirra cubre únicamente los miembros, los genitales del hombre. Ya cuando hablamos de la Shein Parajana, estamos hablando de un vestido que es más grande para poder cubrir lo que es pecho, piernas, y eso genera una serie de discusiones que que debiera más bien llevar al diálogo con los padres de familia. Pero entonces sí empezamos por ese ejercicio. Empezamos a cambiar los zapatos por las guaireñas, las cotizas, que son muy usuales en el pueblo guayú. Empezamos a hablar de que ya empezamos a hablar de procesos lingüísticos. Entonces ya no hablamos únicamente de que el niño debe aprender lengua castellana, porque como decían algunos guayú mayores, arijunaijana. Empezamos también a hablar de que se debe enseñar guayunaiki primero, que el niño conozca a profundidad el guayunaiki y luego vaya aprendiendo lengua castellana. Hoy por hoy estamos hablando de plurilingüismo, ya no estamos hablando de bilingüismo, sino que estamos hablando de plurilingüismo porque también está entrando el inglés. Entonces ya hay como que ese contacto. Ahora, cuando hablamos en el Nada Cuaypa de que es necesario hacer una transformación de asignaturas, pasar a ejes temáticos. Porque lo hacemos porque el guayú no dice tequiras en choro pies una ñayagua. El guayú no lo hace. El guayú simplemente empieza a enseñarle al niño yara piyamashi. No muinaseinu apunenshi kanharraishi. Está desarrollando un proceso de adición sin decir vamos a aprender adición. Entonces, por eso le decía al principio, es un proceso muy natural, es muy de la cotidianidad, no se interrumpe, no se culmina, sino que es progresivo.
profe, partiendo hacia una reflexión más hacia el avance, ¿cómo ve la educación propia versus las nuevas tecnologías? Bueno, aquí debemos entender el concepto de nuevas tecnologías, o básicamente el concepto tecnologías. Cuando nosotros hablamos de tecnologías, hablamos de herramientas que no necesariamente tienen que ser informáticas. Puede ser incluso unas herramientas analógicas, por ejemplo, un ábaco. El asunto aquí radica básicamente es en saberlas utilizar de forma responsable. Lamentablemente a nuestras comunidades llegaron los teléfonos inteligentes sin que hubiese una relación cercana primero con el manejo de este tipo de herramientas. Entonces cuando ellos llegan, nuestros muchachos se ven sorprendidos por la cámara, que la conexión a internet, todo esto. Y, valga decirlo, la escuela se hizo a un lado en este proceso. La escuela siguió su rutina de enseñar informática y tecnología basado en computadores, cuando muchos niños en nuestras comunidades no tienen computador, pero sí tienen un teléfono. Entonces, al hacerse la escuela a un lado, nuestros muchachos entendieron que el teléfono es para contestar una llamada, para whatsappear, facebookear, pero no lo vieron como una herramienta de aprendizaje. Por eso, cuando entra la pandemia y decimos, vamos a hacer clases virtuales, muchos de nuestros muchachos dijeron, no, yo no tengo computador. Porque no habían probado nunca la herramienta, qué sé yo, de comunicación interactiva. No había otro uso. Solamente el de las llamadas, los chats, la música, las fotos, una que otra navegación y ya. Ni el escáner había. Exacto, ni el escáner. Entonces, ¿qué pasó con eso? Aquí la escuela se hizo a un lado. Es como si la escuela hubiese dicho, dejemos que ellos aprendan solos. Y ese dejemos que ellos aprendan solos nos está generando la gran cantidad de problemas que tenemos. Hoy por hoy encontramos que hay niños, hay jóvenes que han empezado a dejar de hablar guayunequi y le podemos echar la culpa a los teléfonos. Porque se están corriendo por las redes sociales videos de personas que supuestamente hablan guayunequi y no lo están hablando bien. Entonces el muchacho que está en su ranchería empieza también a aprender esos malos usos de la lengua. Si yo como institución hubiese enseñado a los niños, el teléfono me va a servir para esto, de hecho el teléfono puede ser mi oficina, y empezamos a trabajar todo este tipo de herramientas de las que podemos disponer, no tuviésemos tantos problemas. De hecho, lo que pasa es que es muy complejo hacer un análisis o buscar, digamos, por qué no hay jóvenes, no hay niños que hablen guayunequi. Cuando, pues digamos, partimos desde casa, ¿no? Sí. En casa, ¿quiénes garantizan o quiénes pueden decir, háblame guayunequi? O yo como mamá, ¿yo en qué idioma le estoy hablando a mi hijo? Exacto. ¿Estoy hablándole en español, en guayunequi o en guayuñol? Y por eso hace un rato le decía, es necesario que la educación que se da en casa sea tan parecida a la que se da en la escuela, que no haya un desfase, que sea casi imperceptible el cambio de escenario. Y eso es la educación propia. La educación propia tiene la esencia de que es un proceso en el que participa toda la familia. Y los maestros debiéramos ser familia de esos niños, asumir el rol de familia. Ser el aragra, aire, oushi, aguarayumio, yukana. Debiéramos ser parte de eso. ¿Para qué? Para que cuando el niño esté en la casa sienta que está hablando el mismo idioma que se habla en la escuela.
Y cuando el niño está en la escuela siente el mismo idioma que está hablando en casa. Por eso hablamos de aula comunidad, porque en la comunidad también son maestros Arrejike, Ainatke, Aturatke, Nika, Meshikai, todos ellos son maestros. Por eso el Anaco habla de aula comunidad. No es solamente sacar a los niños con un tema prefabricado y vamos a desarrollarlo en la comunidad, no. Es que los miembros de la comunidad también participan de la formación de los niños. Eso es lo que básicamente hay que rescatar. Y si en este proceso nos toca reeducar a los padres de familia, lo vamos a ir haciendo. Papajahuasquejain, sintonízate con Se lo contamos, un programa radial de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Haciendo un análisis de lo que hemos venido desarrollando hoy, lo que es la educación propia, ¿qué herramientas pueden utilizar los papitos, las madres, los tíos y hermanos de la población guayú en general? Y yo creo que de toda la Guajira, porque estamos, digamos, en un solo escenario. Necesariamente debemos volver a utilizar nuestra mejor herramienta, la palabra. Panza en guanay, yo te shiwe guayune que panza namo y na te pichkanay. Yo tira we shiwe nama sur guayune que no te pajanay, no te caponay. Es decir, a volver al guayunaiki original, volver a ese guayunaiki que no tiene añadiduras, que no dice por qué, pero no. Volver a ese guayunaiki que dice akatsa muy ya, amojaramse, obraka. Es nuestra principal herramienta. Tenemos que recuperar la lengua. Debemos empezar todos a utilizar el guayunaiki. Bueno, muchas gracias a nuestra amable audiencia, quienes están conectados a través de redes sociales. Seguimos con más temas sobre educación propia, sobre CEIP, en un segundo programa. ¿Algún mensaje, profe, de cierre? Bueno, si vamos a seguir hablando de educación propia. El CEIP es un tema bastante álgido. En este momento es importante que usted como educador, que usted como docente rural, que usted como autoridad tradicional lo conozca. Yo tu hija nahuay es chiqui. Soy careria caesquirja suru suma en guayú. Squay para guayú, spura guayú, stuma guayú. Mishina no rica en guayú, cheshina tu hija nay. Cuay para guayú. Pulpanza en kuma. El trabajo colectivo define el origen, horizonte y perspectiva de la organización indígena de la Guajira Yanama. Yanama está presente en cada rincón de nuestro territorio, fortaleciendo la educación propia.